costas y llanuras, de pueblo en pueblo la montaña, el cafetal, de pueblo en pueblo danzas tambito y calipso, de pueblo en pueblo nuestra solidaridad. Qué alegría saludarles, qué alegría estar nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 13 con su programa de Pueblo en Pueblo. Vamos a continuar aquí compartiendo con todos ustedes estos documentales que ha hecho el patrimonio histórico. Y hoy corresponde saludar y darle la bienvenida a Fernando González de esta identidad cultural, porque también él nos va a referir sobre uno muy particular que tiene que ver con el boyeo, pero también se va a referir a otro que es ¿qué se debe entender por patrimonio intangible? Bienvenido a nuestro programa, Fernando. Bien, muchas gracias, don Fabio, por esta oportunidad y por la invitación a participar en tu programa. Efectivamente, el Centro de Patrimonio Cultural realizó una producción audiovisual dedicada al tema del patrimonio cultural inmaterial o intangible. La denominamos Nuestra Cultura Viva porque es un documental que se refiere a aquellas tradiciones y manifestaciones culturales que nos caracterizan como costarricenses y son parte de nuestro núcleo más importante en cuanto a la identidad cultural. Las festividades, la gastronomía, las expresiones literarias, los idiomas que conforman nuestro territorio, las lenguas indígenas, el inglés criollo, en fin, lo que puede denominarse muy acertadamente nuestra cultura viva. Entonces es un programa que pretende, a través de las imágenes y de los protagonistas, dar una idea clara de qué es lo que la UNESCO llama patrimonio cultural inmaterial o patrimonio cultural intangible. Nuestro patrimonio cultural intangible es vivencial. Su voz se escucha en los mercados, las plazas y las calles. Huele a fogón, a tamales y a gallo pinto. Habla lenguas milenarias. Canta versos y coplas. Del gallo me gusta el canto, del caballo la carrera, del toro la vuelta el cacho y del hambre la billetera. El patrimonio cultural intangible tiene alma. Se siente. Tiene aroma. Se percibe. Tiene sabor. Se disfruta. Tiene voz. Se expresa. Se escucha. El patrimonio cultural intangible o inmaterial son todas aquellas manifestaciones de nuestra cultura viva. Son todos los usos, los conocimientos, las representaciones, los actos festivos, las tradiciones que definen a un grupo humano como tal. Podríamos compararlo con la personalidad social o colectiva, es su herencia cultural más representativa y donde se define su identidad como grupo. El patrimonio cultural intangible no lo podemos tocar, pero lo sentimos. Existe, palpita, crece y evoluciona. Se alimenta de nosotros, de nuestra capacidad para crearlo y transformarlo cada día. El patrimonio cultural intangible es lo que somos, lo que hacemos, esas expresiones que nos identifican, las lenguas, los dichos, las retahílas, la literatura oral y la música.
Expresiones que no viven en los museos, ni en las academias. Viven entre la gente. Están en continuo cambio. Toman nuevas formas para adaptarse a nuestro entorno, sin perder su esencia. El patrimonio cultural inmaterial lo integran todas aquellas tradiciones, conocimientos y costumbres que nos identifican como grupo social. Podemos hablar de las tradiciones orales, de los cuentos, de las leyendas, las expresiones festivas, la medicina tradicional. La raíz de cuculmeca es buena para lo que es anemia, leucemia. Esto es para aumentar las plaquetas, la hemoglobina. Cuando están con cáncer, le están aplicando la quimioterapia, esto lo toman. El árbol de guapinol se usa para lo que es la diabetes. Entonces hacen té y lo toman un té 3 veces al día. Después está el fruto, el mismo guapinol, que es este, que es rico en hierro, es rico, se usa para lo que es anemia, leucemia también, lo toman. La danza, los juegos, los mitos, los rituales o las técnicas artesanales se reproducen y redefinen al aire libre, en la vida cotidiana, en medio del ruido de la ciudad o en la quietud de nuestros campos. La sencillez y alegría de nuestras fiestas populares. La fe que acompaña las procesiones. La vivacidad de las narraciones orales. ¡Ay, morenita relinchona que no sabe cabretear! Así son las que me gustan para poderlas amansar. Me dicen que son muy dulces como la miel del tamagá. Déjame que en esta fiesta yo me acerque a tu panal. Pues no soy ningún pendejo y relincho en todo, correcto. Costa Rica es más que la cultura del Valle Central. Hay una rica cultura en la región de Guanacaste, en la región caribeña, en las comunidades indígenas, en los pueblos rurales, en las zonas rurales y en las zonas campesinas. Hay una riqueza cultural tal vez poco conocida por la mayoría de los costarricenses. Así, por ejemplo, en el caso de la cultura afro-costarricense, nos hereda, nos aporta la riqueza de su música, de su gastronomía, de sus tradiciones orales, de los cuentos afro-costarricenses, en fin, todo ese bagaje cultural que conforma en su diversidad el patrimonio cultural intangible de Costa Rica. Y la historia detrás de cada receta de cocina de nuestros pueblos y ciudades son muestra de nuestro patrimonio cultural intangible. Bueno, la comida tradicional de Limón, pues tal vez usted ha escuchado muchas veces que es el raizambín. Raizambín con pollo, con papas, con pescado, con tortuga, bueno, con lo que usted quiera se puede comer ese raizambín delicioso. Por ejemplo, acá en Puerto Limón, uno de los platillos de gran relieve se le llama el chubín, que son frijoles con carne, con chile panameño. También está el rondón, que es una comida muy popular. Cuando comenzaron los inmigrantes jamaiquinos a venir a la provincia, son los que traen toda esta situación sobre estas comidas típicas afrocaribeñas. Cada vez que un romero emprende un largo camino aferrado a su promesa, cada vez que una persona cuenta una leyenda, y cada vez que un grupo de niños corre tras el carrito de un copero, el patrimonio cultural intangible se renueva, se actualiza, se fusiona con nuestra visión actual del mundo, con la moda, la tecnología y la mezcla de culturas. ¡Bomba! Nuestro patrimonio cultural intangible se fortalece cuando un sabanero grita una bomba. A mí lo que más me atrajo era porque me gustaba andar corriendo por el monte y andar chucareando caballos. Eso fue lo que más me encantaba, chucarear. Era bonito, ¿verdad? Porque uno salía para el campo y ya era correr, ganado arisco,
y no andaba corraleando uno ni nada, todo se hacía en el monte, curar y todo. Ya a las 2 de la madrugada ya uno salía ya le estaba hablando el mandador a uno, quien le tocaba la rea, porque una semana le tocaba un sabanero, después otra semana otro. Era muy bonito, bien divertido. Ahora sí ha cambiado mucho, porque ahora lo cuidan demasiado el sabanero. Ahora ya no hay que andar corriendo en el monte, ahora hay que cirquearlo primero, pues lo ha cogido uno varios días. Ahora ya todo es distinto, todo es moderno, ya todo lo... Nuestro patrimonio cultural intangible se fortalece cuando en el barrio de pronto se arma una mejenga. Cuando un niño aprende a bailar trompo o a jugar rayuela. Cuando una familia cuenta anécdotas alrededor de la mesa mientras hacen los tamales. Cuando un boyero hace rodar con orgullo su carreta y nos recuerda de dónde venimos. El patrimonio, al igual que la cultura en general, está sometido a los procesos de cambio, de influencias foráneas, de transformación constante, y pues eso es parte de la dinámica cultural, ¿verdad? Una característica del patrimonio es que no es estático. Es tradicional y contemporáneo a un mismo tiempo, y contempla usos rurales y urbanos de diversas culturas. En cada rincón de nuestro país encontramos diversidad de expresiones culturales que pertenecen a cada grupo social o étnico que las considera como propias. Gracias a esta rica variedad, hallamos manifestaciones de carácter nacional, como los costarriqueñismos que compartimos en cada pueblo y provincia. Aquí salen todas las buenas, ustedes que hablan en San José. Mozote. Mozote fue inventado aquí, en Alajuela. Porque usted vea. Y uno, las mamás, les echaban antes ahí, les ponían unas medallitas. Para pico, para el aguizote. ¿Sabes lo que es un aguizote? Bueno, como aguizoteando a los muchachos para que ninguna bala perdida los agarrara. Otras expresiones son regionales, como las lenguas y creencias que son patrimonio de las distintas etnias. Well, it's important because it is very nice. Really, the party is very, very nice. So everyone, black, Indian, Chinese, all nations them buy. O manifestaciones muy particulares, como el original discurso del pachuco, patrimonio de este grupo social específico. ¿Qué le voy, negro? A estas horas guiando también. ¿Qué le vengo, manillo? ¿Por qué no salir en el poste? Venga, dale, Zoraida. Yo a este parque vengo desde hace casi 70 años. No es que todo el tiempo estaba aquí, porque fui a la escuela y fui al colegio y me casé y trabajé y todo, pero siempre en los momentos de esparcimiento pues han sido aquí. Desde muy joven tuve la inquietud, me agradó mucho la música, me gustaba cantar y andábamos en fiestecitas de escuela, familiares, ahí íbamos a cantar y bueno, ahí le dábamos un poco de alegría a las noches de Alajuela. El patrimonio cultural intangible es nuestra herencia viva, el núcleo que define la identidad de un pueblo. Es donde está su personalidad, sus rasgos definitorios y que lo diferencian de otros pueblos o de otros grupos sociales. Sentimientos de pertenencia, evocaciones, imágenes, símbolos que nos identifican. Así somos los ticos, nuestra cultura. Todo esto nos define y crea un vínculo entre nuestro pasado y nuestro futuro, a través del presente. Nos da identidad, nos hace sentirnos parte de un grupo, de una comunidad, de un país. Los ticos en general, pues debemos pensar que somos también un grupo heterogéneo, ¿verdad? Porque parte
o rasgo esencial del patrimonio cultural intangible es tanto la diversidad como la creatividad. Entonces tenemos que pensar que este país es pluricultural. Es importante también a nivel de las culturas de los grupos étnicos, la reproducción y la transmisión de su cultura tradicional que conforma ese patrimonio intangible. Capi Capi, Mauje Capillamión, cultura indígena Malecu, una cultura indígena muy pequeña, la verdad la más pequeña en Costa Rica y también de Centroamérica. Tenemos 3 valores principales que son la cultura, la tradición y el idioma. Muy importante en nuestra cultura el idioma, preservarlo, debido a que por generaciones, las generaciones lo hemos mantenido y con eso nos identificamos en cualquier parte donde nos desplacemos dentro del territorio nacional. Dichosamente algunos dentro y fuera del territorio nacional. Nuestra cultura invade muchas sabidurías. Entre ellos tenemos lugares sagrados, como es el volcán Arenal. En el día de la erupción del volcán Arenal, en el año 1968, si no me equivoco, mi pueblo era invadido por personas no malecos, porque sabían que el maleco tenía lo que es la sabiduría para detener lo que es la erupción. Y así pasó. Pasó algo muy sorprendente y se detuvo la erupción. Son cosas que no todos lo saben y nosotros guardamos en nuestro interior. Nosotros lo guardamos, pero es necesario darlos a conocer para que prevalezca nuestra cultura, para que nuestro legado quede. El patrimonio cultural intangible es lo que somos. Esas palabras y frases que a veces solo entre ticos entendemos. El grito en el mercado. El atrevido piropo que se dice en media calle. Vea, linda, si tuviera una flor se la entregara, pero no se la ponga muy cerca, porque se le marchita de pura envidia. Un pura vida, acompañado de un fuerte abrazo. El patrimonio, como manifestación de la cultura viva, se transmite de generación en generación, principalmente a través de la vía oral, de la tradición oral. Por eso es que el idioma es parte también del patrimonio intangible, quizá el medio más importante de transmisión. Cada dicho tiene su propia historia, tiene su nombre y apellido, tiene su historia. Entonces uno la conserva tal y cual es. Una cosa piensa el burro y otro el que la arrea. Te va arreando un burro, pero usted está maldito que le vaya a pegar su patada. El burro está con ganas de patearlo a usted y usted está con ganas de joder al burro. ¿Ve? Una cosa piensa el burro y otro el que lo arrea. ¿Ve? Luego está el otro género que es el de la retaíla, que es muy bonito porque son como versos enlazados y que ahí van saliendo. O el género de la callejera, que es un género muy lindo, ese es cantado. Esos son bombos, no bombas, sino que son retaílas y dichos, pero cantados. Es un animal, la jupa colorada. Sácalo un momento, que la quiero ver. El patrimonio cultural intangible florece en las comunidades y se perpetúa a través de ellas. Actualiza conocimientos, adapta tradiciones, reinventa técnicas, evoluciona costumbres y fusiona culturas. El patrimonio cultural intangible se reproduce a nivel de los núcleos familiares, de los grupos sociales, de todos los individuos que se sienten parte de un grupo cultural. Yo horneé ese pan 40 años, hacía rosquillas, empanadillas, de toda clase de repostería. Y eso es tradicional de aquí. Para Semana Santa eso es venta loca, viera qué barbaridad. Eso yo lo hice 40 años. Ahora mi hija siguió con la tradición y ella tiene 30. Y el horno que yo usé antes era horno hecho de teja y de barro. Y ahora el que ella usa es diferente, es el mismo horno pero con diferente material. Ahora ella lo hace de cemento y ladrillo. Son las comunidades, los grupos o individuos. Somos usted y yo quienes lo creamos. Lo entretejemos, lo enriquecemos
y fusionamos con nuevas tendencias, transformándolo en una rica mezcla de ideas, creencias y costumbres que son parte activa de nuestra vida, de nuestra identidad, del ser ticos, del ser costarricenses. To naukten imaleku nuri tuinatonge o kurikinga takayahat pinange karungko o baihiko o fatohi fachakonge maleku tunange maleku tunange maleku tunange. Fernando, qué interesante en este documental que hemos visto cómo se ejemplariza qué debemos entender por patrimonio intangible, desde los dichos, retahílas, bailes, hasta los gestos, ¿verdad? Correcto, Fabio. Y algo muy importante tal vez destacar o enfatizar es la diversidad de las manifestaciones culturales que conforman el patrimonio cultural inmaterial. Y algo que también merece destacarse en el caso de Costa Rica, y que es una sociedad pluricultural y multilingüe. Es decir, tenemos que hablar en realidad, cuando hablamos de identidad cultural, en realidad debemos hablar de identidades culturales, porque los distintos grupos étnicos que conforman nuestra sociedad tienen su propia identidad. Entonces es una diversidad que se conjunta para conformar una sociedad plural donde caben diversas manifestaciones, como decía usted, desde el idioma, la gastronomía, los bailes, las tradiciones, la música, las festividades, los juegos infantiles, etcétera, que identifican a cada grupo humano y que juntos conforman nuestras identidades, nuestro patrimonio cultural inmaterial. Cuando regresemos, veremos otro documental que resalta la extraordinaria tradición del boyeo, actividad que fue declarada por la UNESCO Patrimonio Intangible de la Humanidad. Continúe con nosotros en este especial de su programa De Pueblo en Pueblo. Canal 13, nuestro canal. Cuando el día ya no es día y la noche aún no llega, perfiles desdibujados, cielo azul de luces trémulas, por la ruta del ensueño van rodando las carretas. La tradición del boyeo y la carreta en Costa Rica. El mundo de los boyeros es una de las expresiones culturales más significativas y de mayor arraigo en la vida del costarricense. La tradición del boyeo y la cultura de la carreta están articuladas en su memoria. Son una expresión de humanidad que sintetiza el valor del trabajo y el amor del hombre de campo por su tierra y por la herramienta que utiliza para relacionarse con ella. En momentos en los que el turismo constituye la primera fuente de ingreso de divisas, se da la apertura de las fronteras y la globalización impone nuevas formas de consumo.
los costarricenses han optado por reafirmar su particularidad como país ante el mundo. En ese intento, recurren a sus tradiciones para evocar sus raíces, un cierto afán de retornar al origen y recuperar los valores fundamentales para revivirlos y dotarlos de actualidad. La tradición del boyeo y de la carreta como medio de transporte se remonta a los albores de la época colonial. Poco a poco, a paso lento, la carreta se adentró en la vida cotidiana en campos y ciudades. Desde entonces, sirvió para abrir caminos, para hundir el arado en la fertilidad, para el traslado de enfermos, de mujeres de parto o como carruajes de dolor y silencio en el cortejo lento de un funeral. En la primera mitad del siglo XIX, a raíz de la introducción del cultivo del café en nuestro país, se intensificó el uso de las carretas para trasladar el grano desde las zonas de cultivo hasta las plantas de tratamiento y finalmente al puerto de Punta Arenas para la exportación del grano de oro. Un nuevo afán de herramienta y sudor comenzó a poblar el paisaje. El boyero y las carretas sustituyeron paulatinamente al comercio a lomo de mula, típico de la colonia, y el nuevo vehículo sirvió para efectuar travesías cortas y extensas, como el paseo familiar, las festividades y las celebraciones religiosas. Café, caña de azúcar, hortalizas, maíz, leña y carbón. La carreta fue fundamental en la consolidación de los ciclos productivos rurales, el vehículo que impulsó la economía campesina durante muchísimos años. Cuando compramos novillos, traemos a San Isidro a la casa. Le hacemos algunas oraciones y le encomendamos los animales, porque él protege a nuestros bueyes. La necesidad histórica de contar con un medio de transporte adecuado al rigor de los toscos caminos decantó en una tecnología para la fabricación de las carretas, que incorporó la rueda confeccionada con cuñas de madera reforzada por un aro de hierro como la mejor solución contra el lodo y el golpeteo contra piedras y raíces. El canto es una de las principales características de la carreta costarricense. El sonar es uno de sus rasgos de singularidad. La carreta avanza sobre el relieve y sus bocinas suenan y parece como si uno de sus ejes contestara al canto del otro. Del oficio a la tradición, junto al trabajo, creció el legítimo orgullo del lucimiento. El boyero comenzó a decorar su obra y la elegante carreta adquirió los matices de una expresión pictórica tan variada como novedosa. En forma paralela a la tradición del boyeo, se fue forjando una nueva gama de prácticas sociales y contenidos simbólicos que enriquecieron la cultura de un país laborioso. Más que una herramienta, para el boyero tradicional, los bueyes son sus compañeros. Desde 1990,
el país asiste al fortalecimiento de la práctica del boyeo como elemento de tradición. Sin embargo, el cambio generacional y el olvido son dos serios problemas que amenazan con romper el vínculo de identidad que el boyero y la carreta han ligado al ser costarricense. Sí, yo cargo este yugo al hombro porque en protesta por el daño que nos han causado a todos los bueyeros, que nos matan los bueyes sin compasión. Habemos gente humilde que tenemos una yuntita de bueyes y hemos llegado al potrero y encontramos los cuernos guindando de la cerca. Es una injusticia que hagan eso con nosotros. Entonces decidí traerme el yugo y para que esto no se termine nunca, que sea una tradición. Urge un plan de acción. Declarar la tradición del boyeo y la carreta como patrimonio cultural de nuestro país bien podría ser el primer paso. Igualmente, la posibilidad de respaldar jurídicamente a los boyeros de todo el país facilitará y fortalecerá la dimensión de sus actividades. Para conservar la tradición, habrá que emprender acciones directas. Costa Rica debe impulsar que los boyeros mayores adiestren a los jóvenes, les trasladen sus conocimientos y les inculquen la vocación y el amor por este quehacer. Porque sin lugar a dudas, la cultura de la carreta conforma las raíces de una tradición que forjó un pueblo amante de la paz en tierras de labranza. Con el símbolo, perdura el ejemplo. Por eso, en Costa Rica, la carreta con bueyes es patrimonio de nuestra humanidad. Canal 13, nuestro canal. Para fortuna de nuestras tradiciones, en algunos pueblos todavía se oye el traquetear de las carretas que ruedan impulsadas por mansos y pacientes bueyes, recordándonos una estampa típica de nuestros abuelos. El sonido de las carretas evoca un canto a la vida sencilla, al trabajo tesonero de aquellos buenos hombres y mujeres que honraron al país cuando apenas se construía. Cargadas de leña, café, caña o arena, las carretas llegaban a sus destinos como sinónimo de progreso. El modernismo invadió su función y el motor reemplazó la fuerza bruta de los bueyes. Con nostalgia, recordamos esas épocas. Lo hacemos por medio de la actividad artesanal. Gracias también a la actividad trapichera de algunas familias y a los desfiles que los boyeros organizan durante el año. Por dicha, se está haciendo costumbre que los boyeros invadan la ciudad con sus carretas y yuntas de bueyes. Lo hacen con un desfile cada mes de noviembre como un homenaje para quienes tienen un auténtico corazón costarricense. Ese día nos emocionan con las letanías de ¡Chihuey! ¡Chihuey! ¡Jesa! 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 Nos alegra con el colorido de sus carretas y la hermosura de sus bueyes, fieles amigos y colaboradores de los boyeros que no dejan morir la tradición. En julio de 1988, el gobierno de la República declaró la carreta como símbolo nacional de trabajo. Entre las consideraciones para esta declaratoria se tomó en cuenta que la carreta tiene un lugar importante en la historia, desarrollo económico y social del pueblo costarricense. Asimismo, considera lo que la carreta significa como expresión del arte popular de nuestro país. Se escucha una carreta resonar por el
va dejando la huella de su buena faena. Va muy llena de flores, de café y de esperanza. Los bueyes dan su paso al oír al boyero. Esa vieja carreta nos llenó de recuerdos en los tiempos de abuelo. Vivieron tantos sueños, se perdió entre los años y nos dio tantas cosas. Aún la sigo esperando a esa vieja carreta. Se escucha una carreta resonar por el monte, va dejando la huella de su buena faena. Esa vieja carreta nos llenó de recuerdos en los tiempos de abuelo. Vivieron tantos sueños, se perdió entre los años y nos dio tantas cosas. Aún las sigo esperando a esa vieja carreta. Aún la sigo esperando a esa vieja carreta. Don Edwin Barquero, don Joaquín Barquero y don Álvaro Vargas representan a los boyeros del pueblo que mantienen viva la memoria de este oficio en la comunidad. Amigos, los tres crecieron viendo a sus padres arriando los bueyes en el campo y aprendiendo a ganarse el arroz y los frijoles con el sudor de su trabajo. Para los boyeros, este oficio pasó de ser un trabajo a todo un pasatiempo. La parte principal ha sido la agricultura, porque el pueblo de San Luis era famoso en agricultura. Y él se fue, y ya fue la gente dejando la agricultura, y entonces ya no se ocupaban los bueyes, ahora se ocupan muy poco. Ahora es más bien como un lujo tenerlos, ¿va? Porque ellos los tienen como para los desfiles y todo eso. El crecimiento urbano actual ocasiona que los boyeros mantengan los animales en sus casas, ya que los potreros empiezan a desaparecer. En la finca de don Álvaro nos dimos cuenta del cariño y el amor que guarda por este oficio. Ubicados en una bodega, conservan religiosamente la carreta, los yugos, los chuzos y demás implementos personales necesarios para un boyero. En pocos minutos, junto con don Joaquín, nos dieron una demostración de cómo enyugar bueyes. Aprovechamos que estamos entre cafetales para pasear un rato en carreta y por un momento nos sentimos como niños disfrutando en aquella vieja Costa Rica llena de labriegos sencillos cuando se utilizaban para escarbar la tierra, como dice don Joaquín. Eso es una cosa muy duro. Hay que madrugar. Hay que, bueno, solo carreras y después le digo que ni le sustento uno el cafecillo que se toma porque hay que correr mucho. Para estos boyeros, la docilidad de los animales dependen de cómo se les trate. Es por eso que para ellos el chuzo muchas veces se convierte simplemente en un accesorio. Con edades distintas, pero con el mismo amor por este oficio, estos agricultores esperan mantener viva la tradición en el pueblo y motivar así los demás jóvenes que se unan a ellos. En noviembre del 2005, el boyeo y la carreta típica fueron declarados Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. La Organización de Naciones Unidas
para la Educación y Cultura, UNESCO, hizo dicha proclama tras demostrarse que las actividades que realiza el boyero con su carreta y sus bueyes está viva y en evolución. Las antropólogas Cecilia Dobles, Giselle Chang y Membillo hicieron la investigación y determinaron que la actividad tuvo su época de oro en el siglo XIX con el cultivo y el transporte del café. Ahora vive otra época esplendorosa cuando la carreta se convierte en un artículo artesanal que le da fama a nuestro país. Sarchí, cuna de la artesanía nacional, convierte la carreta en un artículo de proyección internacional. Varios artesanos, orgullosos de ello, construyeron la que hasta ahora constituye la carreta más grande del mundo. Así queda demostrado que la carreta y el boyeo es un pedazo importante de la identidad nacional. Con el nuevo siglo, los ticos recibimos con alegría las declaratorias de interés cultural para la entrada de los santos y el desfile de boyeros en San José. Esta actividad se realiza el último domingo de noviembre y ocurre con alegría, raudales. Como en los viejos tiempos, hacen un cesteo, cantan, comen y comparten el mismo entusiasmo y orgullo de ser boyeros. El domingo desfilan los boyeros con sus carretas y yuntas, dando el buen testimonio de una tradición que se resiste a desaparecer. Esta es una muestra de lo que se vive cada año en San José, con originalidad desde 1997. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr. Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINAT. Quiero aprovechar este espacio para presentar una producción audiovisual que fue financiada por la Municipalidad de Desamparados para presentar la candidatura de don Sigifredo Garro Cordero, un destacado yuguero de San Cristóbal Norte de Desamparados, a el Premio de Cultura Popular Tradicional que otorga el Ministerio de Cultura y Juventud anualmente. Don Sigifredo, un destacado artesano, cuya característica más importante es que elabora los yugos, pero además él mismo los pinta. Don Sigifredo fue galardonado con el Premio de Cultura Popular Tradicional en el año 2009. Ya tendrás cuando seas hombre una carreta que lleve en cada ruedo una estrella pintada de azul y verde. Tus dos bueyes, con el yugo labrado de puro cedro, llevando tus iniciales bien grabadas en el centro. También tendrás un sombrero, alón, de paja amarilla, y el cuchillo montañero que llevarás en el cinto. Las cosas que yo te digo, y otras cuando seas hombre, ya las sabrás por ti mismo. Sobre los cerros de San Cristóbal y en las faldas del Cerro Bellavista, en uno de los lugares más lejanos de nuestro querido Desamparados, nace de las manos de un artista, de un artesano, de un maestro de su oficio, la unión entre la carreta y el buey. Con la elaboración de yugos, don Sigifredo Garro Cordero ha llevado su arte por todo el territorio nacional. Los
Desde hace ya mucho tiempo, encontramos boyeros que guardan sus obras como uno de sus máximos tesoros. Los yugos que don Sigifredo Garro elabora gozan de fama de verdaderas obras de arte. En sus trazos de corte finos, en su textura, en lo delicado de su pintura, está el espíritu de un oficio y una tradición familiar que, heredada de su padre y su madre, es llevada hasta un nivel sublime. Heredé el trabajo de mi papá, ninguno le gustó seguir el trabajo que hacía mi papá, que era hacer los yugos. Y solamente yo heredé el trabajo porque yo lo traía, eso lo traía en la sangre. Lo digo así de esta manera porque yo recuerdo que de la edad de 7 años, entre 7 y 10 años, yo empecé a hacer los primeros yuguitos. Y cuando tenía 13 años, que ya había salido de la escuela, empecé a querer pintar, pero me costaba mucho el trabajo ese de la pintura, pero me encantaba tanto que yo insistí y seguí pintando los yugos a mi papá, todos los yugos. Mi papá hacía un yugo por día, mi papá hacía 5 yugos, empezaba el lunes y descansaba hasta el viernes, hacía el último, por lo menos 5 hacía por semana, a veces que hacía los 6, porque era uno por día, en ese tiempo había mucha madera. Y yo todos se los pintaba, claro que eran dibujos sencillos, pero ya empecé a pintarle los yugos a él y ya le alivianaba el trabajo porque él se dedicaba solo a hacerlo, ¿verdad? Entonces ya yo me encargaba con la pintura de hacerlo. Don Sigifredo nace el 25 de septiembre de 1935 en San Cristóbal Norte de Desamparados. Hijo de don Modesto Garro y de doña Silvia Cordero, don Sigifredo sigue los pasos de sus padres en el difícil arte de tallar yugos, cual sombreros a la medida de los bueyes para la comodidad y buen desempeño de la yunta. Crece en un lugar rural, en medio del entorno agrícola cundido de bueyes y carretas, y viendo a su padre realizar un oficio artesanal que luego él perpetuará. De su padre hereda los secretos de tallar yugos que calzan bien, mientras ve brotar de las manos de su madre sencillos dibujos que los ornamentan. Pronto se separa de las formas simples realizadas por su madre para crear un complejo estilo propio de decoración de los yugos. Ya muy joven, Sigifredo es un habilidoso y reconocido artesano, capaz de tallar yugos con maestría y de ornamentarlos de manera preciosista. El yugo, pues en sí, al verlo así, no parece, pero tiene mucha ciencia, ¿verdad? Para que el buey le quede bien, para que le calce. Eso es una comparación como un buen zapatero, ¿verdad? Que hace un calzado que le queda bien a la persona, no siente que le maltraten nada. El yugo es algo parecido, el yugo tiene que estar muy bien hecho, la balona por dentro ahí tiene lo que llamamos nosotros el vaciado ahí, pues tiene que quedar muy a la medida, de acuerdo a la medida del yugo y al vuelo que lleva, ¿verdad? Porque si se vacía mucho, entonces es como ponerse un sombrero muy grande que se le va y el buey se siente incómodo. Si no se vacía bien, queda un poquito lo que llamamos nosotros grueso. Entonces, ¿qué sucede? Que le maltrata al buey y le hace como una vejiga, y como un zapato cuando se pone que le queda mal y le hace una vejiga, entonces el buey se siente mal. Entonces eso lleva un término ahí, pues que tiene que ir muy a la medida de él. Durante la década de los 60, hay una reducción en el uso de los bueyes, suscitado por las innovaciones tecnológicas, lo que le obliga a buscar un trabajo adicional y se desempeña como guardia rural en San Cristóbal Norte de Desamparados,
para ser luego ascendido a comandante destacado en Desamparado Centro. El puesto de policía nunca lo separa del todo del oficio de sus amores, el cual continúa practicando en su tiempo libre. Luego decide regresar gozoso a desempeñarse como yuguero de tiempo completo, dada la reavivación de la tradición del boyeo y la carreta que se suscita en las últimas 2 décadas, tanto en el plano laboral como en la presencia de desfiles de boyeros en diversas comunidades. Sencillo y de trato amable, transita por los caminos de la honradez y la tenacidad, con la mirada puesta siempre en el Ser Supremo. Fiel hijo de su pueblo, don Sigifredo colabora permanentemente en el desarrollo de su comunidad, donde su labor le ha hecho merecedor de sendas dedicatorias en varios desfiles. En el rústico galerón donde devasta arduamente la madera hasta modelar el yugo, bien rodeado de pinceles y pinturas multicolores, en lo íntimo de su tallercito, don Sigifredo Garro Cordero continúa en San Cristóbal Norte, trabajando día a día con ahínco, esmero y maestría para dar forma y lucimiento a una expresión de cultura popular que es orgullo nacional. En la actualidad, sus hijos Hugo y Dagoberto aprenden de su padre el oficio de la elaboración de yugos, mientras que Ligia, su hija, y su nuera Lisbeth se adiestran en el dibujo. Con ello, la familia Garro perpetúa la construcción y ornamentación del yugo y fortalece la tradición del boyeo y la carreta de Costa Rica, declarada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Si no fue hasta ahora este muchacho Dagoberto, a quien le decimos Dago, que le ha gustado el trabajo que yo hago, entonces ya está haciendo los yugos pequeños porque nos encargan mucho yuguito pequeño, estamos hablando de 30, 40 centímetros, y entonces ya él los está haciendo y tiene pues habilidad y ahora estoy pues propuesto a que él siga, a que haga uno más grandecito hasta que llegue a ser el grande. Ya, si tengo la fe en Dios que le dé habilidad a Dago para que aprenda a hacer los yugos y a esta muchacha que los pinte. Y tenemos esta muchacha que es la esposa de Dago, que es la nuera, Lisbeth Fallas. Ella tiene mucha habilidad para manejar los pinceles también. Y después sí, ya ahora ya aprendí, gracias a él, que él me ha enseñado mucho. Él me dice tal cosa, hágale aquí, o él me ha dado ya. Pero es un orgullo como hijo ver a mi papá en esto, en esta entrevista que ustedes le hacen por su trabajo y ojalá yo pudiera seguir con el ejemplo de él para que no se pierda esto. Que él es un artista realmente, porque él los hace, los dibuja y no todo el mundo hace esto. Y yo creo que él se lo merece porque él pone alma y corazón en cada yugo que hace. Él los dibuja, yo creo que con el corazón. Siendo que la elaboración y ornamentación de yugos es una faceta poco conocida y reconocida dentro de la tradición del boyeo y la carreta costarricense, y que la triada boyero, carreta y yunta contribuyó de manera destacada en el desarrollo del país hasta mediados del siglo XX, y en la actualidad continúa jugando un relevante rol económico y simbólico en la construcción de la nación costarricense, y no sería de esta forma sin su punto de unión, el yugo. En el caso de don Sigifredo Garro Cordero, dedicado a la talla y ornamentación de estos, que demanda gran destreza y creatividad, y que en forma excepcional ambas tareas recaen sobre él, dominando a la perfección este arte al punto de poseer un estilo propio que merece el reconocimiento como un insigne exponente de la cultura popular tradicional del país. Se nos terminó el espacio, se nos terminó el tiempo.
muy contentos por poder tener la oportunidad de llevarles a ustedes estos documentales de patrimonio histórico y reiterar nuestro agradecimiento a Fernando de Patrimonio por habernos dado esta gran oportunidad. Fernando. Fabio, nosotros somos los agradecidos por brindarnos este espacio. Quiero nada más aprovechar para despedirnos de agradecer al Centro Costarricense de Producción Cinematográfica el aporte con el documental que vimos sobre el tema del boyeo y la carreta. Sí. Y queda mucho por hacer, ¿verdad? Por supuesto, tenemos muchas tareas pendientes. Sí, qué bien. Vamos a ver si sumamos nosotros también algún aporte en el futuro para llevar el patrimonio histórico, como decía la arquitecta en otra ocasión, que el patrimonio es de todos. Nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 13 con su programa De Pueblo en Pueblo. De pueblo en pueblo por las costas y llanuras, de pueblo en pueblo la montaña, el cafetal, de pueblo en pueblo danzas tambito y calipso, de pueblo en pueblo nuestra solidaridad, de pueblo en